¿Eh? ¿Ya está, bro? Así de rápido. Red Guaraní, el El canal de la familia. La Peña entre amigos. Muy buenos días, muy buena siesta. ¿Cómo están ustedes, señor Marco Brizuela? Pero muy bien, estoy mi compadre. Qué bueno. Muy bien porque tengo parientes, amigos, entre amigos, náufragos, de todo un poco. De todo, ¿eh? De todo tenemos hoy. Medio la gente de camisa, medio colchón, lento lo vea, ¿eh? Claro. Hoy realmente nuestra Peña entre amigos va a ser una arpeada jefe. Al revés, yo revio. Mira vos. ¿Eh? Y voy a dejar nomás ya así para que aprendan. Vamos a comenzar nuestra Peña. Cuerdas mágicas, Alicia Brizuela y Dualber Romero. Después te voy a preguntar de tu nombre ahora, Dualber. Gabriela Colmán en la guitarra. ¿Sí? Carolina Cubas. Hola, Carolina. ¿Ausente? Carolina ausente. ¿Y quién, cómo te llamas vos? No, ella es Eliana. Eliana. Ella es Eliana Salinas. De Amondorón, Tejina, ¿eh? Hoy por los días del día de Mondorón. Eliana Salinas. Alberto Benítez vino. Presente. Nuestro náufrago. Y todo el equipo de Alberto. Cristian Centurión está presente. Ah, muy bien. Beto Ruiz. Marcos Báez. Marcos Báez. No, inventé. Marcos Brizuela. Presente. No, usted está un poco distraído por lo que... ¿Y la nena cómo se llama? Ella es la reina, esta bailarina. Amambay Estefanía. Qué maravilla. Amambay. Y bueno, ¿y por qué no comenzamos con las damas? Con las cuerdas mágicas. Sí, señor. ¿Sí? El tema que vamos a presentar se titula Para Guadalupe. Muy bien. Bueno, ¿y ahora quién? Alberto Benítez. Alberto Benítez, ¿verdad? Compañero Alberto. Sí, Alberto, después vamos a hablar ahora de tu... ¿Vos sabías que Alberto casi le comió los tiburones? No, no, pesisteño, tanto... La C6 se me hiciste reír, pues, era un bocadillo. Qué bárbaro. Tremendo. Pues después vamos a hablar de eso ahora. Dale. Vamos a escuchar un... Nemba en la programa.
Ah, bueno. Bueno, Alberto. Vaya era último vaya era Serenda Alazán. Mancasio conocido. Sí. Esa introducción le pertenece acá a mi compadre. En serio, amigo. Tiene una historia también como la tuya. Qué bueno. Bueno, ¿y ahora? ¿Y Eliana? Eliana Salinas. El ¿Qué va a tema, tocar? el tema que voy a interpretar se llama A mi Paraguay, que es de Digno García. Muy bien. Eliane, vos no pifiaste ni una sola vez. ¿O pifiaste? ¿Pifiaste algo? Creo que no. Creo que no. Qué maravilla. De Digno García. Dino De García. Digno García. Conocido. De Isla Sacá. Yo sé que es pariente de mis padres, de mis abuelos. Digno. Dino García. No, Santiago Cortés. Usted está confundido. de Sí, artista. a Santiago Cortés. Está un poco confundido usted. Totalmente. ¿Y es la edad, Marco? ¿Te afectó el juicio político? No, no crea. No, porque mi juicio es lo que me... Pero eso es arte también, mi compadre. Arteriosclerosis. no sabía. Arteriosclerosis. Volvemos en un momento. Tímido, ¿eh? Reto Radial, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un saludo grande a la gente de Concepción, la gente de Puerto Casado, de Vallemí. Un abrazo grande para todos ustedes. Y nos sale otra vez el tema de la pesamina, me soluciona miores, de la gente que nos escriben. Zócalo, fuera. Zócalo, por favor, señores. Marco Brizuela, ¿vos no tenés alguna idea del tema por qué no sale el Zócalo? Resulta ser que tenemos problemas técnicos nomás, pero se va a solucionar. Tengo una idea muy aproximada. ¿Cuál es? Que ahora puedes navegar en internet sin factura. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes, te llevas el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega desde donde estés con el kit prepago de Tigo. Hablando de navegación. ¿Sí después? Claro, de donde estés, navegas. O sea que vos, la próxima vez, Alberto, cuando vos viajes, Navegas. para navegar, llevar un Tigo.
solamente el kit prepago de Tigo para cubrirte del Costa Concordia. Es lo mejor que Vamos a puede hablar de hacer. eso. Cuerdas mágicas. Alicia Brizuela. El tema que vamos a presentar ahora se llama Piririta de Alejandro Villamayor. El tema anterior, para Guadalupe, la letra de Manuel Ortiz Guerrero y la música de José Asunción Flores. Las transcripción serían para partitura de nuestro profesor Dionisio Arzamendia. Quiero acotar nada más eso. Está bien. Muy bien. Además, Alicia. quiero enviar saludos a nuestra compañera Carolina Cubas, que está internada y que lastimosamente sí, por eso no exactamente. pudo Un saludo estar con grande a ella, nosotros. sí. Sí. Así es. ¿Amambay va a bailar? Amambay y Amambay. Estefanía va a bailar. Cuando baile no haga mucho así con tu vestido porque puedes salir volando, ¿eh? Voy a mamá. Yo Bien, Amambay. Qué bárbara, Amambay, espectacular. Habla piso de tierra y eso ya voy a timboya por la mitad. Qué paso Caria- espectacular sí, ese. ¿verdad? Qué linda. Señor Alberto. Alberto Benítez. Señor, Vaya, Augusto Alberto. yo di selección de rumba flamenca. Bien. Alberto Benítez, el capitán Alberto Benítez.
buena, Marquito será. Qué purete. ¿Y cómo? El señor de los golpes. El señor de los golpes. Vale, instrumento y su iñate ahí no paman de ahí pujama. Digo, dice socia que Jessy la llevó a meter ahora. Pero digo, hay botas ahí. Pero qué estilo diferente, compadre. ¿Eh? ¿Verdad? Allá Totalmente. este arpa con partitura, ¿verdad? Y acá la posibilidad que vos dijiste, hoy el arpa, qué inmensas posibilidades ya tiene. Sí, ¿verdad? Se volvió cromático. Claro. Prácticamente, ¿verdad? Como antes. Prácticamente. Porque ni de arpa y atónico de ella. Solo Alberto va a pe cambio, voy cambio de cola de. Toditas las cuerdas tienen su cambio, ¿no? Todas. Ay, Sí. Son 37 cuerdas y tienes las palanquitas, ¿verdad? Y sí, la palanca, o sea que tiene semitono, va a cambiar de. Semitono. Y para cambiar la tonalidad, ¿qué tonalidad? Es menor, mayor. Increíble. Sí, es increíble lo Y que. pensar que Nicolásito hacía con la doble. Doble llave, ¿eh? Él Hola, hacía con compadre. la llave. ¿Eh? Pero Sí, hoy, sí, hasta ahora. Y es qué, rapidísimo. qué lindo grupo, Alberto. ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, Eliane. Eliana, Eliana. otro estilo totalmente diferente el de Eliana. ¿Te decís Alberto Caria? ¿Y somos? Ay, Vamos con la un poco la Álvarez. Álvarez. ¿Qué va a tocar Eliana? Ángela Rosa de Teles Pérez Caro. Beto, ¿me puedes acompañar con. ¿Te gusta? Sí. Por favor. Suavecito. Eliana, vos tocas mucho, ¿verdad? Siempre te vas así a los... Los festivales, sí. ¿Verdad? Yo creo que el peor problema que puedes tener es con la pintura de tu uña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tocar otra música te tiene que volar todo tu... Sí, también, sí. ¿Verdad? Y gasto inmenso, ¿no? Te desgaste toda la uña. ¿no? Presupuesto, lo que es el amor al arte allí, manda. Sí. Ande, Alberto. Y ande de Jaymurubi. Se gasta un poco y de la cebolla. No gasta interés. y que sea más llevadero, amigo. Sí. Volvemos en un momento.
Red Guaraní, el canal de la familia, la peña entre amigos. Señor Marcos Brizuela. Maraigo, ¿verdad? Ah, y caramando, pues. Sí. No, hay que destacar la calidad de la guitarra de Music Hall, compañero. Guitarras Yamaha, Fender y Marshall. Music Hall tiene la representación exclusiva de estas guitarras. Casa Matriz, Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609. También hay sucursales en Santa Teresa, Avenida Santa Teresa. Las marcas de la guitarra. Marshall, Miramos, este tiene Fender. todo afinador, tiene todo completo. Qué linda guitarra. Y pues buena Me compañía. dijo Alberto Pabio Nacional, no Guaraní. Tiene representación también en el Shopping Mariscal López y San Lorenzo. Hermosa guitarra, realmente fantástica. De todos los colores. Esta es una Takamine, ¿eh? Es una Takamine. Qué fenomenal. Ahí con Jañonte yo ya Sí, compañero. músico era lo de antes. Sí. Qué bárbaro. Yo me acuerdo, antes cuando se grababa, ¿te acuerdas de nuestra época, Marco? Vos comenzabas a grabar y en el último te equivocabas, tenías que comenzar de nuevo. Todo completo. Todo completo. Sí, así se dice. Ahora es por... Increíble. Señora Brizuela, Señorita. profesora. El siguiente tema que vamos a interpretar se titula Panamí Verá. La letra de Manuel Ortiz Guerrero y la música de José Asunción Flores. Quisiera dedicar a mi padre este tema, que le gusta mucho. Próximamente él se estaría operando el corazón y entonces para él todas las fuerzas Que del venga mundo junto al y que va a doctor salir todo Carolín. bien. ¿Verdad? El señor Ramón Brizuela. Va a salir muy bien. Cuerdas mágicas. Muy buena. El Festival Mundial del Arpa va a ser el 5, el 6 y el 7 de octubre, Marco. Va a ser la 6ª edición. Sí, sí. Festival Un anticipo Mundial ya es. del Arpa. No, pero el anticipo es que
hace un gran concierto, concierto de apertura, digamos, del 6º Festival Mundial del Arpa Paraguaya. Viene nuestro gran amigo Ismael Ledesma Va a estar. a hacer en el Teatro Municipal. Va a ser el jueves 12 de julio, el próximo jueves, no, el próximo día. No, Falta todavía, falta Ay, casi un mes, ¿eh? sigue usted un poco. Sí, estoy totalmente. ¿Sabe por qué? Hoy es el cumpleaños de nuestro amigo Atilio Franco. Un saludo grande. Yo quiero. Yo sé que ellos están viendo. Conejo, fíjate tampoco. ¿Me puede poner este en primer plano, por favor? Esto me dio Marco para que muestre. Al revés, Piota. Está Marco que me dio. Mira, Marco. Este que vos me diste, vamos a sacar. ¿Acá? Bueno, mira. Primer plano ahí. Marcos me dio. ¿Qué tiene que ver el compadre con ese bicho? No, fíjate nomás, ponte con ese. No. Fue tu señora esposa. No. Fíjate, moro. Oye, a él le llaman, ¿cómo era que el animal es? Jirafa, No ¿verdad? sé. Mucha felicidad al compadre Atilio Atilio Franco. Franco. Y el cumpleaños de Luis Vitone fue anoche. ¿En serio? Estuvieron festejando. Entonces nos vemos con Luisito. Anticipadamente. Qué maravilla. Pienso que sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Y bueno. Y saben que el cumpleaños de quién también hoy es, le damos un gran abrazo a nuestro gran amigo Juan José Zapag, presidente del Crucero Porteño. Sí, señor. ¡Qué maravilla! Una farra fue anoche en el Claro club. que sí. Comenzó- Y de ahí usted vino. ¿Qué cosa? Claro, de Usted ahí. estuvo. Yo estuve. Yo sé que va a ser azulgrana este año usted. No. No, yo como músico soy de todos mis clubes. Mi club, mi club de mis amores, mi General Gene y después mi club guaraní. Ah, caramba. Caramba. Me causa hilaridad. Alberto. A ver, domina de algo, Alberto. Sí, Alberto. Señor. Domina. Ustedes saben que Alberto tuvo una experiencia realmente bravo porque el barco en donde ellos estaban trabajando fue a pique. Sí. Alberto, Va, es igual, contando un Alberto. poco algo, ese amigo. Increíble fue, pero cierto, ¿verdad? ¿En qué parte fue eso, Alberto? Y fue entre Civitavecchia y Savona, ¿verdad? Estábamos yendo a Savona y sucedió en la isla de Giglio, ahí cerquita de la costa nomás. Pero por 12 eso horas de no- viaje, por eso no murieron- 12 horas de viaje por Ágina. Sí. Andé a ver 2 horas y que me marve ya está más. ¿Y el compañero tuyo? Váyate. Y Roberto Gómez. Roberto. ¿Y Roberto por dónde? ¿Se quedó él allá? No. O sea, peyueste hoy, vio. Este yo lloré. ¿Cierto que Roberto ahora ni canoa vende yupicede? Ah, esto ya jugué, oiga tú. La uno es así. Qué bárbaro. Pero se hundió el barco. ¿Cómo, Se hundió, ¿cómo fue? casi se hundió todo, la mitad se hundió. ¿Y Hasta cómo la mitad, fue? porque Una tocó partida plan. como no, oiga. se quedó. Tocó plan. Gracias a Dios. ¿Y qué hora era? Sucedió a las 9:15 más o menos. Sí, porque De la mañana. de la noche. Hijo. Bárbaro. Sí, porque Roger Pilla era la segunda presentación. Segundo tema también. Empezamos a tocar y sentimos el ruido fuertísimo que vino de abajo. Era O sea que chocó por algún... Sí, por la piedra. Es posible. Sí, hasta que pude, ¿verdad? Y entró agua. Y ahí empezó a entrar, había sido. Y el capitán nunca dio la orden. Eso fue lo peor, ¿verdad? Que estábamos esperando ahí adentro. No sabíamos qué es lo que pasaba realmente. Si es que ya estaba entrando agua o qué, ¿verdad? Yo salí a las 12 por ahí. O sea, Alberto y yo, nosotros vimos que ustedes hicieron unas declaraciones en una televisión de Europa. Cuando el tema del barco, eso que estaban ustedes también ahí. O sea que en plena farra, brum, o soca la barco. Plena barra, increíble. Y tu compañero, o cañón de bebé, pequeño yo vi. Lo cañón yo vi cuando yo me bajé en mi bote salvavidas, ¿verdad? Que teníamos cada uno su número, ¿verdad? Su posición. Y yo me bajé primero que él, porque yo tenía otro número. Él tenía 31, ¿verdad? Le tocaba último. ya. Vaya peyupiti. Ah, pero yo pude llegar a las 5 de la mañana por ahí. Pero yo esa llegué, ¿cuál ya ¿Y preocupamos? cuánta así. gente había, Alberto? Y más de 3.000 pasajeros. Y 1.300, 1.500 tripulantes. Y bueno, Sí, porque es un barco enorme. ¿Qué? Un edificio flotante. Que tiene edificios flotantes. Sí.
Y la bendición de estar entre amigos, oye amigo. Gracias Y a la Dios, bendición de Dios, ¿verdad? Recé mucho. Le pedí ayuda a Dios, que me dé tranquilidad principalmente, porque algunos se tiraban de arriba. ¿verdad? Como pega monte. Dios mío, ya vamos más, no más, claro que sí. Sí, un cuarto piso es como séptimo piso por ahí en el barco. Sí. Altísimo. Hoy ni miro yo podía, pues. Sí, bueno, yo podía, cuenta. Sí, bueno, Hubo entró en desgracia, desesperación. ¿verdad? Sí. No, y hacía un frío. Ah. Época de invierno fue. Qué bárbaro, Sí, el agua estaba helada. qué bárbaro. Sí. A la arma tú. Pues me ativo, no vamos poco a él. Se fundió todos los instrumentos también. Sí, todo lo que teníamos Y ahí. estaba Albertito, de Conde y Leonardo DiCaprio. Sí. Leonardo DiCaprio. Y digo, sí, Sí, eso fue beneficio. no me poname Monburguera. Pero sí. Vamos a escuchar música, No, Alberto. no, que no, no, lleve cerro porteño, te con ahí, llego. Adelante. ¿Qué va a tocar, Alberto? Bueno, doña Tangueata, ahí la digo, un tango. Doña La Tangueata. comparsita. Alberto, vos sabés que es difícil, la comparsita es muy difícil, pero la última parte es lo que es difícil. Este COVID sí. Sí, es muy complicado para Según Aremia- arpa principalmente. A la baracámela asilaya. Ese parece que se hizo para violín, malo. Es difícil, yo nunca acierto. El último año ajeno ya hacer hay piripa y siempre se pide, un tema que se pide Sí, muchísimo. es muy La conocido. comparsita. En todo el mundo, sí. Increíble, Sí, principalmente a los japoneses les gusta mucho. ¿verdad? Sí. Y los japoneses les gusta el arpa también. Ah, bastante, sí. No pido un corte del director. Hay un corte. Eliane, ¿podemos esperar un rato? Volvemos en un momento. El canal de la familia La Peña, entre amigos un domingo más. Un abrazo grande a nuestro amigo Henry Ayala de Concepción, que acaba de llamarnos. Y un abrazo grande también a nuestro gran amigo Papu Báez, que está en Pedro Juan Caballero, el padre de Marquito, ¿verdad, Marquito?
Tu abuelo, veo. Papu Mansur. Posible. Así veo, Pedro Juan Caballero. Patito. Cumpleaños también de Omar Fonseca y de Fátima Vera, el hijo de nuestro amigo Patito. Pablo Acevedo Gómez, también un abrazo para vos, que está en este momento está preparando un rico asado que espero que disfruten. ¿Marcos? ¿Cómo? ¿Por qué? Por nuestra camisa, veo. Sí. ¿Qué le voy a decir, Pato, también? Ah, este es el edredón, la camisa. Compañero, El mismo, en vista que no tenemos Zócalo, quiero comentarte que estuve... No tenemos más nuestro mensaje. No, dice que vamos a tener así. Tenemos una gran el día del audiencia, arquero. una gran audiencia y un saludo para la gente de Itacurubí del Rosario. Estuve... esta Aniversario. semana- aniversario, 225 años para todos los amigos de Itacurubí. Un abrazo grande entre amigos. También el Grupo Paraguay 3 fue distinguido por la Ah, municipalidad. qué bueno, Fueron de- felicidades. Elsa. Fueron distinguidos. Ellos son oriundos de ahí, Sí, yo de sé. sus Casalas, y fueron distinguidos por la gente de la municipalidad. Porque si está buscando un lugar mejor para vivir en Asunción, mi compadre querido, la mejor opción es Rakiura Country o Country de Butajaya. Tiene calle doble avenida con pavimento de hormigón armado, paseos centrales con hermosos y frondosos árboles, instalación eléctrica subterránea, drenaje pluviales y cloacales subterráneos también. Pero no es todo. Rakiura Country es una maravilla. Oh, Sí, 645-021. es el teléfono. Sí, señor. O celular 0981-405-152. Nuestro gran amigo Roberto. Roberto Roberto Costa. te atiende personalmente. El mismo, ¿eh? Ah, una ¿Qué maravilla. te pasó, Roberto? Y Claro. quedan pocos lotes ya en Rakiura Country. Sí. Hay que apurarse. Yo tengo un lindo lote ahí Yo sé. que me regalaron. Sí, señor. La parte central, muy lindo, ¿eh? Y... ¿Usted no va a vivir en Rakiura? No. En Roja Silva, Chaco, tengo un pequeño espacio. Eliane. Disculpa, o sea que estamos... Ya nos vamos poniendo viejitos ya, entonces ya medio cierta desvariación mental ya tenemos. Sí, Principalmente yo. eso hay que ¿Qué va a destacar. tocar? El siguiente tema es Arroyo y Esteros, que quiero dedicar a toda mi gente de Arroyo y Esteros. ¿Vos sos Arroyo y Estero? Sí, sí, Arroyo y Esteros. Ah.
Alicia, el Valle Alberto es picadito allá. ¿Verdad que ese se dice que es muy difícil? Digo, sí. A ver, Tito Acuña, allí vale la... Y pues, vemos dónde está viviendo. Allá, sí. Y también Juanito, era su especialidad, ¿verdad? Juanito también. Y el maestro Nicolásito también. Nicolásito. Nicolás. No, Nicolás es aparte luego. Eso es una Extraterrestre. cosa aparte. Totalmente. ¿Sabes qué pasó con Nicolásito? Estuvimos en el estudio ahí con Rosana y todo. Ahí en el estudio que tenemos, en Harvard. Y escuché una grabación que hicieron Nicolás con una arpista japonesa, uno joropo, y él está tocando el bajo. Te cuento, Nicolásito, que te chupé el bajo en seco. Ah, sí. Sobre ese bajo yo grabé ahora. Es pirate y miso, ¿eh? Una pirateada, Entre Nicolásito. amigos ocurre a veces. Entre amigos. Mira el bajo, cómo tocaba Nicolás, era impresionante. Realmente fantástico. Bueno, señores, ¿Cuerdas? la cuerda de la señora Alicia Brizola. Idualber Romero. Hijo, Idualber. Llévale el micrófono. Rájate, Edualder, Contame vos, Idualber, ¿por qué el nombre? Yo nunca escuché ese nombre. Bueno, es Oye, algún santo de Aregua. No. ¿en serio? Resulta ser que mi padre, Alberto Romero Ruiz Díaz, él era arpista también y bueno, en sus viajes le conocí a mi mamá en Venezuela. Prácticamente él salió a los 17 años aproximadamente junto con Luis Bordón y Julián Rejala fue la persona que les llevó a ellos. Y bueno, él recorrió 40 años y en esa ocasión prácticamente él conoció a su última esposa que fue mi mamá en Caracas. Ya. Y mi mamá se llama Iduvina y mi nombre, mi papá Alberto. Entonces dividió mitad y salió Idu Albert, de Iduvina Alberto. Por ahí si Alberto quiere hacer para su nombre, divide la mitad y ya. Ni Sí. taponame, tío, Pero tu nombre es así completo. Sí, o tener el igual. nombre de tu mamá y el nombre de tu papá. Idu Albert. Y prácticamente todos O sea, los hermanos somos... Sí. Mi hermano menor también, Ida Alberto, que está ahora en Venezuela, también le mando saludos, me dijo que iba a estar observando. Sí, se ve. Y bueno, Increíble. él también Increíble. tiene otro nombre también así, ¿cómo se dice yo ahí? Sí. Y ¿Cómo se bueno, llama el nombre? En nuestro Facebook, Facebook. continuado se emite después los programas. Sí. Oye, tuitea. Oye, tu idea. Exactamente. Y bueno, y esa es la historia del nombre que, Es tu que nombre, tengo. mira. Sí, Ahí está Facebook, entre Ahí está. amigos. exactamente. Y un saludo también al maestro Papi Galán. Ayer retiré esta arpa. Él es el compositor de esta arpa. Y le está faltando algunas llaves. Son las llaves Salvi. Pero le mando un saludo al maestro Papi Galán. Gran maestro. Grande, papi, ¿eh? Gran maestro y formador Sí. de grandes Sí, artistas también. realmente un gran ¿cómo se Gran llama? semillero. Hace arpa. Luthier, Sí. pues, Ah, llega. Luthier. Luthier. Espectacular. Y bueno, vamos a escuchar a este Alicia. que tiene un nombre raro entonces con Alicia. El siguiente tema que vamos a interpretar se llama Isla Sacá, de Santiago Cortés. Ese Ese es lo que es mi ese es pariente. el pariente de mi compadre. Ese es mi pariente. Don Santiago Cortés. Sí, señor, te ese pariente. Isla Sacá.
Bueno. Ella ku, váyase por muñeca y pausa y ya volvemos. Nuestra peña continúa entre amigos, señores. Le tenemos a un gran amigo, gran colaborador, también a Jorge Núñez, que después vamos a hablar contigo, Jorge, el tema de tu disco, Al Fin. Pero antes le vamos a mandar al señor Marco Brizuela. Gran colaborador para bajar el tejido adiposo, la faja Pangao. 522-610, Dismar Salud y Cultura. Un país gran colaborador, usted lo ha dicho. Y eso no es todo. ¿Por qué? Y porque está el vibromasajeador orgánico Jack. Chicas, me preguntó Alicia, ¿para qué servía? Le dije, también conserva la belleza de las mujeres. Hay hipocelulitis ausente con este vibromasajeador orgánico. Relajadísimos, Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama para...? Pangao, faja reductora Pangao. Sí. JJ me dijo que me iba a traer uno. Yo ya le pedí. está haciendo falta para el abdomen, ¿eh? Sí, sí, sería guay, temo. Pangao la solución, mi compadre. Sí. ¿En serio, Marco? Sí, señor. Ese tenés que ponerlo en la cintura. Sí. ¿Vos usabas eso? Uso, estoy en línea actualmente. Espectáculo. Pangao. Maravilla. ¿Y vos, Jorge? Bien. Bienvenido. Jorge Núñez, vocalista del grupo Shema. Así mismo, bueno, gracias. Sí, al fin. Por fin el disco. La verdad que esperamos lo que teníamos que esperar, ¿verdad? A veces uno siempre quiere apurar, quiere decir, ojalá que salga tal fecha, pero en realidad es como la fruta que está ahí. Si arrancás cuando está verde, pues no funciona muy bien, ¿verdad? Así es. Entonces, tampoco hay que esperar de más, ¿verdad? Porque si no ya no es tampoco, bueno, salió cuando tenía que salir y gracias a Dios ahí tenemos el material terminadito. Y un trabajo bastante largo habrá sido esto, Jorge. Sí. En realidad estamos hablando de un proceso prácticamente en total de 2 años. 2 años. Desde que comenzó un poquito toda la idea del concepto. Desde que empezaron a nacer las canciones y empezó a grabarse. Y otra vez el máster está terminado ya casi hace 8 meses aproximadamente. Y hubo otra vez unos 8 meses de postproducción a la sesión de fotos y bueno, una serie de cosas que sabemos que para que el material... Tango la trabajo con la grabación. Muchísimo trabajo. Y mucha plata se gasta. Mucha plata. Mucho tiempo en el estudio. Por eso te digo, estamos Mucho hablando de 2 años de trabajo para sacar este material. A veces se puede hacer más rápido, a veces se puede hacer, pero estamos hablando de que hay mucho proceso. O sea, uno dice, bueno, tengo un disco terminado, Sí. pero vos que sos músicos sabés, ¿verdad? Estamos comenzando Por eso. desde la composición de las canciones. Acá no son ninguna canciones cover, ni uno agarré y no traje de otro lado, son canciones 100% nuestras. Sí. Entonces estamos hablando del proceso de composición. Del grupo. El proceso, sí, del grupo. Estamos hablando del proceso de grabación, de inspiración de los arreglos con Sergio Buquejo, que es nuestro productor musical. Espectacular. Bueno, y todo ese proceso que viene luego, ¿verdad? Termina el disco, luego viene la masterización, la mezcla, después tenemos sección de fotos, después el diseño gráfico, bueno, o sea... Y conta que el maestro Sergio Buquejo, es bastante quisquilloso, es muy delicado en el... Muy de delicado. Punto por punto. Muy delicado. Es un capo. Es un capísimo, ¿verdad? Es un capo. Está en México ahora, ¿eh? Está haciendo un serio? disco en México. Están contratando para hacer un material allá y creo que se fue por 2 meses. Estuvo hasta ayer, estuvimos hablando con él y bueno. Mira. Así que... ¿Y cuándo hacen el lanzamiento de esto? Bueno, oficialmente... ¿No van a hacer un concierto Sí, así? bueno, oficialmente nosotros lanzamos ayer el material a la venta. Ya. A la ¿Dónde venta. están? Está en... Music Hall. Vi que Music Hall está apoyando también el programa, así que vamos a dar un saludo a la gente de Music Hall que también siempre apoya mucho el trabajo de Shema. Está ahí y en todas las otras disquerías. Seculares, católicas y evangélicas. Están en todos lados el disco. Está haciendo un apoyo, gracias. No puedo dar nombre a todos ahora, pero realmente darle gracias a Dios por el apoyo impresionante de todos los amigos
bueno, acudieron bien al llamado de presentar un poquito también este material, ¿verdad? Genial. Súper, súper. Ahí te cuento que va a haber un concierto de lanzamiento. En realidad son 3 conciertos que se van a hacer. Le invitamos a Celinés, que es una cantante de República Dominicana que grabó con nosotros justamente una canción, la canción Lágrimas. Y el primer concierto se hace la grabación de un DVD que se va a hacer el 31 de agosto en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora. El 1 de septiembre va a haber un concierto en donde va a ser la inauguración de Shema Café. Te cuento luego ya que va a haber un café que se va a llamar Shema, donde ¡Epa! vamos a tener, esto es adelanto total, pero luego más adelante vamos a hablar de los detalles. Un pub. No, va a ser un café para café temático con valores, ¿verdad? Y bueno, y el 31 y el 2 de septiembre estamos en Ciudad del Este presentando el mismo concierto. Así que va a ser una gira de 3 conciertos que vamos a hacer, ¿verdad? Muy contento en realidad, muchísimo trabajo porque estamos con esto hasta Qué horas bueno, de la- Jorge, qué bueno, Jorge. Y bueno, y para cerrar un poquito todo esto, hoy vamos a estar en la libroferia. Vamos a estar en el stand de las Hermanas Paulinas a partir de las 5 de la tarde con Shema para presentar el material también. Y ¿Van a tocar? No, vamos a estar ahí presentes con la banda y vamos a recibir a los amigos que ¿Qué quieran. hora va a ser estar, a partir de las 5 vamos a estar ahí, Bien. de la tarde, en el stand de ¿Por las qué no Hermanas Paulinas. armaron ahí el equipito y le cantaban a la gente de otro tema? Creo que van a pasar los temas en el altavoz ahí, me dijeron la gente de la organización. Pero Sí, bueno. y famoso, Jorge, uno termina su trabajo, tiempo, y después te dicen, regálame un disco. Después le da y te autografiado, ¿verdad? Y así, mi asunto. Ay, no, la verdad que sabemos que el trabajo del músico es un trabajo bastante complicado, ¿verdad? Pero yo creo, y de hecho ya es una muestra de que hay gente talentosísima y exitosa como vos, que para nosotros los músicos es un ejemplo, ¿verdad? Y para seguir, no, en serio te estoy diciendo, no hay ánimo, ni porque es tu programa estoy diciendo, yo te digo con toda sinceridad, el famoso, pero no sé ya lo decís si no es cierto, ¿verdad? Bueno, te digo con toda honestidad, saber de que sí se puede, y de hecho, yo te cuento que este disco está inscrito en los Latin Grammy para mejor álbum de música cristiana. Bien. Está ya puesto ahí, bueno, ahora Bien. que esto si llegue a nominarse es otra historia, falta un poquito. Pues eso ¿Me puedes regalar uno? Sí. De hecho, te traje luego para regalarte ¿En serio? uno. ¿Me sí. puedes autografiar? Y le voy a dar también a Marco porque Sí. la verdad que me parece que se va a quejar que nunca le regalo nada. Entonces le traje también el uno. Así que hay 2 discos de Gracias, regalo. Jorge, te agradezco No, muchísimo. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Por favor. Y por sobre todo. ¿Cuándo que van a venir al programa? Esto en serio. Ahora sí que. El 22, Bueno. el domingo 22 de julio. Bueno, ya está anotado. Ya está anotado. ¿Eh? Sí. Yo le puse primero a él, ahora ya Muy puso bien, fecha, ya muy puso bien. fecha, muy bien. O sea que ya está todo con Marco, entonces ya está todo arreglado. Está todo arreglado. Bien. Espectacular, excelente, buenísimo. Le escuchamos ahora, vamos a escucharle ahora a Alberto Benítez. Cosa que tuvo un accidente fenomenal. Él se hundió el barco donde estaba trabajando. Sí, Alberto. Bueno, está acá, entonces lo importante es que está acá. Sí. Alberto Caprio Benítez. DiCaprio.
ese final. Viene ese final. El 22 de julio, Shema va a venir a la Peña Entre Amigos. Volvemos en un momento. Seguro. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Por qué? Ahora puedes navegar en internet sin factura. Estoy muy seguro de eso. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes te llevas el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega vos también, Alberto. Navega desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. A nivel Yupi, la Costa Concorde. Internet Tigo, la Pepe te navegañan de. Sí, sin peligro. Sin peligro, Con compañero. toda tranquilidad. Con toda garantía. Sí, ¿verdad? Hay que todo por ahí contigo aprendí, pues. Sí. Eliana Salinas, de Arroyo y Estero. Sí. El siguiente tema es Mitañe Mojaray de Albino Quiñones. Montaña Mojaray. A toda la gente de Salto del Guairá, que ahí está nuestro gran amigo nieto de don Albino Quiñones, Marcelo Ojeda. Saludos. Mambay. Volvemos en un momento. Gracias. Muy bien. Un domingo más. La Peña Entre Amigos, muchísimas gracias a toda la gente que nos escriben. Oportunamente se va a subsanar el tema de los mensajes.
Agradecemos muchísimo a toda la gente, porque nosotros netamente dependemos de ustedes, señores, que nos están viendo, que nos están alentando para seguir adelante. Marco. El agradecimiento a Alicia con cuerdas mágicas, también a Alberto, y secuencias, grupo secuencias, y a Eliana, nuestra amiga. Muchísimas gracias. Y yo le agradezco a Dios Amén. por darme la oportunidad Gracias, de estar mamá. nuevamente con ustedes. Un abrazo grandísimo. Y que estoy ya por ti pedido y vete. Váyate, no es mi despedida, llegada. Llegada, sí.